Buenas tardes, un saludo para el presidente de Aloes, para Juan José Caravaca, así como para el resto de su junta directiva. Saludamos, por supuesto, a nuestra conferenciante de hoy, ella es Celia Monteagudo García, es la delegada de Manos Unidas en Albacete. Bienvenida, Celia, un placer contar con tu presencia en este ciclo de conferencias. Un saludo también muy especial para la concejala y además delegada de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Juani García. Muchísimas gracias también por estar aquí. Y, como no, para la diputada regional del Partido Popular, María Gil. Buenas tardes también y bienvenida. Y a todos ustedes, señoras, señores, cómo no, sin ustedes no sería posible este ciclo de conferencias. Gracias una y mil veces, por tanto, por acompañarnos todos los lunes en este Salón de Actos de la Diputación Provincial de Albacete. En este punto también siempre agradecemos a las compañeras y compañeros gráficos, Adela y Carmela, que después suben ese vídeo y también esos fotogramas, esas fotografías a la página web de Diputación y también de Aloex, a José Chu Manzanares, nuestro compañero también de Vision Press. Todas esas fotos después las pueden ver en esta página, en Vision Press, y a los compañeros de la tribuna, que imagino ya se habrán marchado, ya han hecho sus fotografías y mañana pueden leer la entrevista a Celia en la contraportada del periódico. Bien, muchísimas gracias, como digo, a todos y cada uno de estos compañeros por su trabajo y por ayudar a difundir este ciclo de conferencias. 16ª conferencia ya de este ciclo, que este año lleva por título, ya lo saben, al menos 20 años más. Y con la de hoy, cerramos este miniciclo que hemos dedicado al Albacete más solidario y en el que nos hemos ocupado, por ejemplo, de Cruz Roja. Saludamos al presidente del comité local, a Paco Pérez del Campo. Gracias también por acompañarnos. Y ya la semana pasada contábamos también con la participación del sacerdote Miguel Jiménez Moraga, que nos hablaba de esa relación con África. Hoy nos centramos, gracias a Celia, en algo que ya comentamos en la primera de las conferencias, en la de Cruz Roja, y era en hablar o en tratar de recuperar esa humanidad que decíamos que habíamos perdido, que veíamos que faltaba en nuestro día a día. Nuestra protagonista, además esto me parece interesantísimo, nos va a ayudar a entender, nos va a definir qué es esto de humanizar y también qué es esto de ser humano en nuestro tiempo, porque imagino, no sé si me equivocaré, Celia, que no, aunque el concepto, la base sea siempre igual, pero a lo largo del tiempo, esto de ser humano o como ser humano ha podido ir cambiando, ha podido ir evolucionando. Bien, antes de escucharlo, ya les digo que me parece interesantísima esta apreciación o este acercamiento, ¿no?, a lo que es humanizar este concepto. Les voy a presentar a nuestra invitada. Celia Monteagudo nació en Madrigueras, en la provincia de Albacete, ya lo saben. Es diplomada en profesorado de GB por la especialidad de Ciencias, también es doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante, es licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Comillas, también es doctora en Sagradas Escrituras por la Facultad de Teología de Vidyayoti, no sé si lo he pronunciado bien. ¿Sí? Bueno, me alegro, en Delhi, en India, esta última regida por jesuitas. Bueno, su vida laboral se la ha desarrollado en varios, podemos decir que se ha ocupado de varios aspectos siempre vinculados pues con la enseñanza, con la práctica de la docencia y también pues con esa parte tan solidaria. Bueno, la ha desarrollado como profesora de inglés en varios institutos de educación secundaria, en concreto en Casas Ibáñez, en Villena, en Caudete, en El Bonillo y ya en Albacete en el Instituto Federico García Lorca. También ha ejercido como profesora en la Universidad Distancia de Albacete dentro del programa QUID. Ha sido jefa de servicio de programas educativos de plurilingüismo y de enseñanzas de régimen especial en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. También asesora de educación e inspectora educativa en Cuenca y en Albacete. Ha participado en varias investigaciones vinculadas a la enseñanza, en este caso en formato de tesina, de tesis doctoral y de otros trabajos de investigación. Es autora de 14 libros, todos solidarios, por citar alguno,
Mujeres de fe en la vida, hombres de fe en la vida o crónicas de mujer, acompañantes, otro más, en la fe. Los beneficios, además de todos y cada uno de estos 14 libros, van a parar a proyectos de educación de mujeres y de niñas en la India. Bueno, una labor encomiable e importantísima. Bueno, su vocación y su implicación solidaria va mucho más allá de estos libros, porque además ha impartido conferencias, charlas, coloquio, en las que denuncia la privación de la libertad, de los derechos humanos, de la dignidad de las mujeres y de las niñas, así como otros temas de carácter más teológico, y que la han llevado en varias ocasiones a viajar hasta la India. Ha coordinado también apadrinamientos de personas en Albacete y fundó la Asociación Amigos de los Dalit tras sus primeras visitas a la India en 2001 en concreto, y su conocimiento, su acercamiento a los Dalit, o como también se les conoce, intocables. Actualmente, y ya vamos finalizando, aunque podríamos seguir, pero actualmente es presidenta delegada de Manos Unidas en la diócesis de Albacete, cargo este que compagina como miembro de la Comisión de Mujer e Iglesia y también con el apostolado seglar. Bueno, por mi parte nada más. Yo creo que ya nos hemos hecho una idea bastante aproximada de la trayectoria y también de la vinculación con todo este mundo de Celia Monteagudo García, así que por mi parte tan solo me queda desearles una buena tarde y que disfrutemos como siempre de esta maravillosa conferencia que Celia nos ha preparado. Cuando quieras, Celia, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, María José. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi agradecimiento en nombre de Manos Unidas a Juan José Caravaca, presidente de ALUEX, y a la Junta Directiva por dar a Manos Unidas esta oportunidad de exponer quién es Manos Unidas, cómo trabaja, lo que supone esta ONG para quienes realizamos nuestro voluntariado y para quienes reciben la ayuda que desde Albacete y desde toda España enviamos a los pueblos del sur. Gracias a representantes de organismos públicos aquí presentes, del Ayuntamiento y Diputación, María Gil, Juan y García, pero también vemos de la Hospitalidad de Lourdes, allí vemos a Pilar, Carni, a las Hermanas de la Consolación, que también he visto aquí presentes, y bueno, pues he visto también a Amparo López, que para mí su testimonio de vida es increíble por su trabajo con los inmigrantes. Muchas gracias también quiero darte de nuevo, María José, porque escuchando tu presentación he sentido como mujer que no me cortaron las alas, como a tantas mujeres le hicieron una vez casadas. Y eso se lo debo a mi marido y familia en general y otras personas que confiaron en mí y que están hoy aquí presentes en mi recuerdo. También quiero reconocer firmemente el papel del apostólico que han jugado las mujeres en Manos Unidas. Un espacio vivido en ONGs que les ha permitido a las mujeres estar involucradas no solo ya en su familia, atendiendo a su familia, sino también a las gente más necesitadas y, en el caso de Manos Unidas, al tercer mundo. Y ya paso a exponer el proyecto que Manos Unidas nos humaniza a todos. Bueno, pues vamos a ver. Más o menos el tema que voy a tratar lo voy a dividir en 4 partes. Manos Unidas, como hemos dicho, es una organización con historia, sus campañas e hitos más importantes. Después me centraré en la identidad de Manos Unidas y en su voluntariado, en las 2 acciones a continuación prioritarias, que son sensibilización y proyectos de desarrollo, y finalmente les hablaré de Manos Unidas, cómo nos humaniza a todos. Bien, Manos Unidas es una organización con 65 años de historia. En 1955, la FAO hizo un llamamiento de que la población mundial sufría una enorme hambruna. Esta noticia caló hondo en la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, la llamada UMOF, e hizo público un manifiesto en el que anunciaba su compromiso en la lucha contra el hambre en el mundo. En 1959, las mujeres de Acción Católica de España, como Pilar Bellosillo o Mari Salas, tomaron el testigo y lanzaron la primera campaña contra el hambre, a partir de la cual se fue configurando la actual Manos Unidas. El objetivo, dar a conocer
que 2/3 de la humanidad padecían hambre, que había países como en la India donde el término medio de vida era de 28 años, mientras que otros llegaban a los 73, como en el caso de los países escandinavos, o 76 en el caso de Canadá, y publican el mapa del mundo indicando la zona del hambre. Ahí pueden ver ustedes, entre esas dos líneas rojas, cuál es la zona del hambre. Como vemos, América Central, América del Sur, lo que es África, también Asia, en fin, yo creo que llegan hasta Japón. O sea, el hambre era enorme. Y ahí en ese mapa se nos va diciendo más o menos que 30 años atrás, hacia 1930, el hambre en el mundo lo sufría el 50% de la población y que ahora, en el 1959, era del 65%. Las mujeres de Acción Católica decían, ante un problema de tanta magnitud, nadie puede encogerse de hombros. Usted puede ayudar a resolverlo. Usted no puede desentenderse. Es una obra de caridad y justicia. Había que crear una conciencia de que en el mundo había hambre, mucha hambre, hambre de pan, hambre de cultura, hambre de Dios. Seguro que aquellas mujeres experimentaron el vértigo de los apóstoles, cómo alimentar con 5 panes y 2 peces a tantos hambrientos. Manos Unidas ya en término general, en 1960, bueno, en Albacete, vamos a centrarnos primero en Albacete, se realiza, y en el resto de España, la primera campaña contra el hambre en el mundo, promovida por las mujeres de Acción Católica en colaboración con Cáritas. La campaña comenzó el 15 de febrero y culminó en la Gran Semana contra el Hambre, que tuvo lugar del 9 al 16 de junio, y se escogieron esas fechas para que el día final coincidiera con el Gran Día Nacional de Caridad, el Corpus Christi, con la colecta nacional de caridad. La primera delegada diocesana de la campaña contra el hambre en Albacete fue Matilde Macià, de feliz memoria. Esto nos lo dice Enriqueta Navarro, en un artículo que escribe en la revista Crismón en 1977 con motivo del fallecimiento de Matilde Macià. En la delegación de Albacete continúan Juana Martínez y Ana María Jiménez, que estuvieron prácticamente desde sus comienzos. Hoy en día ambas pertenecen a Acción Católica, pero también a Manos Unidas. ¿Cómo se celebró la primera campaña contra el hambre aquí en Albacete? Pues una celebración eucarística donde las ofrendas las realizan niños ataviados con trajes típicos de los países del tercer mundo. También se realizaron colectas parroquiales, se invitó a través de la radio y de la prensa local a que las personas de cualquier situación social o creencias participasen en la entrega de dulces que más tarde se llevarían a los distintos centros asistenciales de la ciudad. Y así nació en Albacete la campaña contra el hambre en el mundo, un nacimiento pequeño y sencillo como todo lo que nace. Así nos lo comenta Enriqueta Navarro en la revista Crismón. Estos son unos documentos encontrados en Acción Católica, para que vean ustedes, ya están un poco decolorados, como dice eso, campaña contra el hambre en el mundo, promovida por mujeres de Acción Católica en española en colaboración con Cáritas. Ahí se especifica lo que deberían hacer, cómo se debería hacer y tal. Bueno, pues también nos presentan las colectas. En 1960, ahí tenemos una colecta, no interviene en la mayoría de los pueblos de aquí de la diócesis de Albacete, pero sí en la de 1961, y todo lo que se recoge va a parar a Madrid, que son 23.915 pesetas, un equivalente a 144 euros. ¿Qué campañas y qué hitos más importantes tiene Manos Unidas que merecen recordar? Pues, como ya hemos dicho, en 1960 la primera campaña contra el hambre, y se entrega a Roma 3.000 euros para un proyecto en la India con motivo del Año del Refugiado. 4 años más tarde, la quinta campaña,
se recogen ya 54.000 euros, todo lo he traducido de las pesetas a los euros, para adquisición de excedentes para la FAO, asentamientos en Birmania, becas para estudiantes en varios países en desarrollo y un internado en Guinea Ecuatorial. 2 años más tarde, la 7ª campaña contra el hambre, emergencia en la India por gran sequía, y se utiliza la televisión por primera vez. Se recaudan ya 138.000 euros. En 1970, la Conferencia Episcopal Española acordó que se hiciera una colecta extraordinaria contra el hambre en todas las parroquias de España, el 2º domingo de febrero, tal y cual está hoy en día, ¿no? Y que se convocara una jornada de ayuno voluntario el viernes anterior a dicho domingo, también como se mantiene ahora. Y en las colectas ya se recogieron 438.000 euros. Y llegamos a 1978. La campaña contra el hambre adquiere una personalidad jurídica propia para denominarse Manos Unidas, Comité Católico de la campaña contra el hambre en el mundo. En 1985 ya se realiza el primer proyecto cofinanciado que otorgó la Comunidad Europea en España. En 2006, el primer convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID. En 2007, campaña contra el hambre con la mayor recaudación de la historia, 62 millones, junto con 2005, que fueron 60, ambas consideradas excepcionales y atribuibles a casos extraordinarios por herencias y emergencias. Desde la primera campaña, que se recaudó de 3.000 euros, en sus orígenes, en 2021 se alcanzaron cerca de los 51 millones. Ese mismo año se apoyaron 474 proyectos repartidos en 51 países. La campaña del hambre se va calando en la sociedad española, como vamos viendo, de una manera vertiginosa. ¿Cómo queda la identidad de Manos Unidas? Pues Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países más empobrecidos, que da vida a las palabras de Jesucristo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero también asume la parábola del samaritano de hacerse prójimo, de no pasar de lado y dar su tiempo gratis. Es también una organización no gubernamental de desarrollo de voluntarios católica y seglar, y su misión, luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, etc., y trabajar para erradicar las causas estructurales que la producen. En cuanto al voluntariado, a nivel de España, Manos Unidas está presente en todo el territorio español, en 72 delegaciones y más de 500 comarcales, es decir, una delegación por cada diócesis en España y también un conciliario que tenemos por cada diócesis. En este caso es Don Pío Paterna. También hay 6.460 voluntarios seglares, de los cuales el 81% son mujeres, y más de 73.100 socios y colaboradores. En cuanto a la delegación de Albacete, está formada por 23 miembros de voluntarios en la sede en Albacete, en Teodoro Camino 6, 5 comarcales, Ellín, Almansa, Villarrobledo, Caudete, La Roda, Casas Ibáñez, con 77 voluntarias. Tenemos también 800 socios y colaboradores que ayudan en momentos puntuales. ¿Qué significa ser voluntario en Manos Unidas? Los voluntarios han de cumplir los siguientes requisitos: ser católico y estar en comunión con la Iglesia, porque trabajar en Manos Unidas no es solo ayudar a los desfavorecidos, sino que detrás está la convicción de que es una forma especial de ser cristiano. Por eso Manos Unidas es una asociación de fieles cristianos comprometidos con la construcción del reino. Pero también toda persona de buena voluntad que lo desee, porque los samaritanos de este mundo no son solo cristianos. Y haber tenido durante el último año pues una actitud de servicio y de especial disponibilidad hacia Manos Unidas de una forma regular. Ser voluntario no es lo mismo que hacer de voluntario, nos decían el otro día en la Cruz Roja. Debe poner al servicio de Manos Unidas pues su don.
unos sensibilizando en colegios, en institutos, otros colaborando con trabajos manuales para hacer rastrillos, otros en socios. O sea que todos tienen que hacer al final alguna guardia de estas y asistir visualmente y estar formados. Y ahora llegamos a los embajadores. Manos Unidas tiene como voluntarios también a famosos que dan visibilidad a través de los medios de comunicación y de todo aquello que hace Manos Unidas. Visitan proyectos y nos informan de cómo se hacen y también nos transmiten su experiencia. Seguro que ustedes los conocen. Uno de ellos es el presentador Kiko Taronji. Otro, el piragüista olímpico Saúl Cravioto. La psiquiatra Marian Rojas Estapé. El neurocirujano Mario Alonso Puig. Ahí está con nuestra presidenta de Manos Unidas. Y aquí tenemos, a ver si me funciona, un pequeño vídeo. Para mí, ser embajador de Manos Unidas en este momento de mi vida representa mucho porque me doy cuenta de que todos tenemos una gran responsabilidad a la hora de no ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás, estén cerca o estén lejos. Y creo que en este momento de mi vida es una oportunidad maravillosa que se me ofrece para quizás poder contribuir en alguna medida a la hora de reducir ese deterioro que a veces vemos en el mundo y que afecta tanto a tantos seres humanos, que al igual que el resto de las personas, lo único que quieren es sufrir un poquito menos y ser más felices. Bien, y ahora llega a los socios locales. La labor de Manos Unidas en los países más empobrecidos solo es posible gracias a la implicación y profesionalidad de nuestros socios locales. Son los que están en contacto con la miseria y la injusticia. Son nuestros ojos y manos en los países del sur, garantizando que los fondos que reciben de la sociedad española llegan a su destino. Son más de 400 organizaciones con las que trabajamos junto a las comunidades a las que apoyamos, entre ONGs, congregaciones religiosas, asociaciones, cooperativas, etc. De Albacete hemos tenido como socios locales también al Padre Miguel, que el otro día nos hablaba de proyecto que ha hecho Manos Unidas también allí, con los pozos de agua, a Pedro Ortuño, a Manuel de Diego, y por eso hay tantos. Si realizamos al año más de 400 o cerca de 500 proyectos, cada proyecto siempre detrás está el socio local. Las dos acciones prioritarias de Manos Unidas, pues es dar a conocer y denunciar a la sociedad española la existencia del hambre y de la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones. ¿Y cómo lo hacemos? Sensibilizando. Y también reunir medios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de desarrollo integral dirigidos a atender estas necesidades. Y esto es lo que le llamamos la financiación. ¿Cómo sensibilizamos? Pues en las aulas, con materiales educativos. Todos los años, a principio de curso, las voluntarias de Manos Unidas reparten por los centros educativos, reparten material que lo utilizan bien la profesora de religión o en otro, no sé, alguno más, supongo yo. Y también realizamos festival de clipmetrajes. Esto consiste en la grabación de 1 minuto en el que se presenta un tema concreto según la campaña de este año y lo realizan los alumnos. Y esto se hace a nivel de aquí de comunidad también y a nivel de España. Por otro lado, también tenemos exposiciones. Ahora mismo está circulando por los institutos una sobre el agua. En la calle, pues tenemos marquesinas, ustedes las habrán visto, que están por doquier. En parroquias también. Las encargadas de las parroquias vienen a Manos Unidas, recogen los materiales para la catequesis. Manos Unidas también trabaja en red junto con otras organizaciones que nos dicen enlázate por la justicia, con Cáritas, con CEDIS, con Confer, Justicia y Paz, en otras campañas como Pobreza Cero, Cambiemos por el Planeta. También lo hace con documentos y recursos, revistas que reciben todos los socios, informes, imágenes para la prensa, libros,
En fin, también se hace pública la memoria de actividades que realizamos todos los años y el informe de una auditoría, porque Manos Unidas principalmente es transparente. ¿Cómo financiamos los proyectos de Manos Unidas? Pues con fondos privados, que son fondos procedentes de esa colecta anual de las parroquias, de las cuotas de los socios, de aportaciones de colegios cuando hacen un bocadillo solidario o cualquier otra actividad, de empresas, de donativos y herencias. Eso supone un 88,2%. Y los fondos públicos, la cofinanciación pública proviene de distintas administraciones. Puede ser estatal, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, así como de recursos europeos. Esto supone un 11,8%. Aquí, en Albacete, pues colaboran ya desde hace años el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete, también el Ayuntamiento de Caudete últimamente y también la Junta de Castilla-La Mancha. ¿En qué sectores? ¿Qué es donde empleamos el dinero? Pues se emplea en educación, en salud, en agua y saneamiento, alimentación y medios de vida, derechos de las mujeres y equidad, derechos humanos y sociedad civil, medio ambiente y cambio climático. Alguien pregunta, ¿y por qué no para hacer una iglesia y tal? Pues para eso están las obras misionales pontificias, que eso ya pues no es lo mismo, o sea que cada uno tenemos nuestro campo. Vamos a ver. Criterios para seleccionar un proyecto. Esto es muy importante, bueno, por lo menos para mí sí que lo es. La finalidad de todo proyecto es transformar una realidad que se presenta como injusta y que lleva a los más vulnerables a que alcancen unas condiciones de vida que sea digna. Cuando Manos Unidas recibe una solicitud de un proyecto, tiene en cuenta la participación de los grupos implicados y los destinatarios. ¿Esos grupos quiénes son? Los socios locales, o sea, los misioneros que están allí o otras ONGs, los gobiernos locales, porque no es cuestión de que algo que tiene que hacer el gobierno tú vayas y lo hagas, no, él tiene que poner su parte. Lo que pasa es que no llega y como no llega, pues hay que ayudarle. Y los destinatarios también cooperan en todos los proyectos, de tal manera que Manos Unidas a lo mejor pone un 80%, un 90%, otra vez es un 70%, y el resto lo están poniendo entre los gobiernos locales, los socios locales y los destinatarios. Se valora un proyecto cuando llega. Nosotros aquí no tenemos ninguna influencia para decir, oye, darle un proyecto a fulanico. No. Allí existe una comisión que recibe el proyecto, lo estudia, son todos especialistas y de una manera objetiva deciden esto va a transformar la realidad, esto va a crear condiciones de vida más dignas en esa comunidad. Por lo tanto, el objetivo de ayudar al desarrollo integral de las personas en esos países más empobrecidos. Y estos proyectos suelen abarcar varias áreas. Por ejemplo, las mujeres maltratadas, ahora que he visto allí en Ecuador, que he estado viendo proyectos, tú ves, las ves a ellas y dices, tú, Dios mío, necesitan de todo. Pues sí, en Manos Unidas allí estaba pagando un tratamiento psicológico, también estaba apoyando a los niños de esas mujeres maltratadas que han huido de su casa y son acogidas, y al mismo tiempo les enseñan un oficio, y cuando se ponen ya en funcionamiento y están empoderadas y pueden ganar dinero, entonces salen de allí, de esa casa. Luego ahí ya estamos viendo que hay a nivel psicológico, a nivel de salud, porque les han dado buenas palizas, porque hay que decir que en determinados países, como por ejemplo Ecuador, el 70% de las mujeres son violadas de una manera o de otra a lo largo de su vida. Son unos índices muy elevados. Bueno, pues este año se han aprobado 488 proyectos de desarrollo en 55 países de África, América y Asia. La campaña contra el hambre de este año, la número 65, que están viendo ustedes por las marquesinas y lo presentamos hace 2 semanas, pues en este año está en línea con la insistencia del Papa Francisco, se centra en lo que podríamos llamar la injusticia climática, ese cambio climático que a todos preocupa, pero que tiene más incidencia en los pobres. Se habla de los descartados climáticos
y hay que abrir los ojos ante esa realidad. El lema, como han visto, es el efecto ser humano, que nos indica que la evolución del ser humano puede provocar cosas que a veces son autodestructivas. Pero todo ser humano tiene en su corazón la capacidad de hacer el bien. Y esta campaña tiene ese sentido de despertar que todos nosotros tenemos cosas buenas y tenemos conciencia de que, y debemos tener la conciencia de que en esta casa común no solo vivo yo, sino también viven más personas. Y este es el cartel que ustedes habrán visto por ahí, que han repartido en parroquias y en todas partes. El efecto ser humano. Y esto está basado en una desigualdad estructural. Hoy, según los datos que tenemos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, 1.100 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional aguda en 110 países. Alrededor del 18% de la población mundial, es decir, 1 de cada 5 personas está pasando hambre. Y la mitad de estas personas son menores de 18 años. Y el 84% de los pobres del mundo viven en el campo, en zonas rurales. Esta es esa realidad y nos dice cuáles son las causas y también se nos habla de los efectos de ese cambio climático. Las causas están relacionadas con las actividades económicas de los países desarrollados, con la emisión de gases de efecto invernadero. Y hay una palabra que a mí siempre me llamó la atención. ¿Qué era eso de la externalización de la contaminación? Pues esto es la producida por las grandes empresas que se trasladan a otros países con legislaciones ambientales débiles. Por ejemplo, la industria textil viene de Asia. Siempre made in China, made in Japan, donde sea, siempre todo está hecho fuera, en Asia. Bien, los monocultivos de Latinoamérica o las prospecciones de fósiles de África. Bueno, yo esta la he sufrido, esta externalización. Estando en India, recuerdo en un internado donde había 300 niños y 400 niñas, por la noche me desperté ahogándome. Y yo digo, ¿qué será esto? Bueno, al día siguiente me preguntan que cómo he dormido y digo, bueno, me desperté un poco mal y me dice, bueno, eso es que es la fábrica esta que tenemos al lado, que resulta que sueltan los gases que son prohibidos por la noche. Y digo, ¿y esta fábrica de dónde es? Dice, pues esta es una fábrica alemana. En su país no le permitían estar, pero se ha venido aquí. La gente trabaja sin protección ninguna. Y además que les pagan €1. Dice, pero mira, así está la cosa. Bueno, pues lo que tenemos que decir aquí es que esos efectos lo están sufriendo los países empobrecidos que no han participado en el origen del problema, con el aumento del hambre, pérdida de zonas de cultivo, erosión de suelos, aumento de las migraciones y subida del nivel del mar. El Papa Francisco nos dice que existe una auténtica deuda ecológica entre los países del norte y los del sur. Ya oímos por televisión, por noticias de la COP, la Conferencia de las Partes, que se reúnen anualmente para ver cómo reducen esa emisión de gases, pero al final de cuentas no sabemos si llegamos muy lejos. Bueno, aquí esto es un gráfico en el que la parte que ven ustedes gris, vemos quiénes son los que más contaminan. Bien, en la parte gris vemos que el 10% de los más ricos contaminan el 49%. Más abajo nos encontramos que el 40% de las personas de una riqueza intermedia, el 44%. Y el 50% de la población, o sea, ya los más pobres que contaminan el 7%. Y la paradoja es, los que menos contaminan son los que más sufren las consecuencias. El Papa siempre habla de los afectados, que afectan a los descartados. La palabra descartados que él utiliza es, vamos a ver, tú no consumes, estás descartado. Los que no consumen, y esos son los pobres en realidad. Les afecta su sistema de alimentación, agricultura y ganadería, al derecho al agua, esto lo hemos estado viendo ahora en Ecuador,
con la contaminación de sus fuentes. En la pérdida de tierra se ven muchos monocultivos, kilómetros de soja, de campos de soja, que ellos no comen la soja es para los animales y la traen aquí a los países de Occidente para alimentar aquí a nuestras vacas y demás animales. Y entonces allí, al no tener sus productos de comer, a ver qué comen ellos. Bueno, y hay una desestructuración y una discriminación social con arreglo a estas personas. Y todo esto está produciendo migraciones, los migrantes climáticos que se habla hoy en día. Y les voy a presentar un proyecto que fui a visitar para que se den cuenta de cómo funciona Manos Unidas. Este proyecto es del derecho al agua y a la alimentación saludable en comunidades de Orellana y Sucumbo en Ecuador. Vamos a ver, pero primero que vean Ecuador. Bueno, pues Ecuador, como ven ustedes, es una república. La extensión es la mitad de España. Sin embargo, su población a fecha de hace 2 años pues es de cerca de 17 millones. Comparado con España somos 48 millones y medio. Sus habitantes son mestizos el 77%, indígenas el 7%. Y luego nos encontramos con una religión cristiana con un 90%, el idioma castellano el 94%, porque ahí también hay 13 lenguas nativas, siendo el quichua en 4% quienes más que lo utilizan, ¿no? Y nosotros hemos estado trabajando allí con los quichuas, con los indígenas quichuas. Su moneda es el dólar y se divide en 3 regiones. La parte, diríamos, de la costa, la que está con el Pacífico, que ustedes habrán oído hablar, porque ha habido muchos problemas con el narcotráfico y la gente en la cárcel, motinaciones ha habido en la cárcel y tal, motines. Y luego la parte central, que son la sierra, que son los Andes, allí estuvimos viendo proyectos, y ya la parte que tenemos de la Amazonía, que es donde hemos desarrollado este proyecto del que le vamos a hablar ahora. ¿Quién son nuestros socios locales? Ya sabe, como he dicho antes, sin un socio local no trabajamos. Pues es el Frente de Defensa de la Amazonía. Está trabajando con 20 comunidades, nació en el 94, para defender los derechos ambientales y colectivos por una Amazonía libre de contaminación, y Manos Unidas empezó a tener relación con ellos en 2010. La realidad, ¿qué realidad? Porque cuando vas a ver algo, lo primero es ¿qué realidad hay allí? La realidad es mala calidad del agua, siendo Ecuador el país donde más llueve, alimentación inadecuada, deterioro de la salud, mucha gente con cáncer y debilidades organizativas. Y así es como está la Amazonía ecuatoriana a vista de pájaro. Como ven ustedes, la zona está devastada por la tala de árboles, por las extracciones petrolíferas y mineras. Hoy en día se está también utilizando el mercurio para extraer el oro de los ríos, porque el mercurio lo atrae, pero luego dejan allí el mercurio, que también es tóxico. Y esto en la Amazonía, el pulmón del planeta. Cuando se vierten allí los productos tóxicos, es como el aceite cuando lo echamos en agua. ¿Qué ocurre? Que esa capa fina no deja pasar el oxígeno. Y al no pasar el oxígeno al agua, los peces y las plantas mueren. Por eso cuando hay vemos en televisión algún derrame de petróleo de algún barco y tal, vemos luego los peces todos allí en la costa. Y ahora les quiero presentar aquí este vídeo que es de uno de los embajadores que van a ver ustedes de Manos Unidas, porque estuvo en el mismo lugar que yo estuve. Para mí
este es un viaje muy especial. He venido a la Amazonía con Manos Unidas para conocer uno de sus proyectos. La belleza de la selva es imponente, pero también muestra su realidad más amarga, sus heridas. La explotación petrolera en las comarcas del río Napo ha contaminado el agua de miles de familias, provocando graves enfermedades. Aquí he comprobado que quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú, ni yo, sino ellos, los más pobres. La destrucción del medio ambiente es una causa directa del hambre y la pobreza en el mundo. Manos Unidas apoya proyectos para que todas estas familias canalicen la lluvia y tengan agua potable. Su salud ha mejorado y ahora viven en condiciones más dignas. Aquí he conocido historias tristes y también de lucha y superación. Me he sentido impotente viendo las injusticias que se han cometido con estas comunidades. Bueno, pues aquí ven también el Sechapapute, esas derramas de petróleo que hay en toda esa zona de la Amazonía. Luego ponen diques para contener ese derrame, pero aún así el agua y no la pueden beber. Vemos ahí como antes, como en el vídeo, el Sechapapute ese. Vemos también los tubos, las tuberías, porque cuando van a excavar no excavan solo un pozo, sino hacen muchos pozos y luego todas las tuberías que los llevan ya hasta que sube arriba el petróleo, que entonces los separan en dos partes, el que nos va a servir, el que es útil y el que no, lo echan entonces en esas piscinas que han estado contaminando el agua durante años y años, y la ley ahora les obliga a que no se deje ahí los residuos en las piscinas, sino que se metan dentro de tierra, pero allá por donde está el petróleo también. Bueno, pues el proyecto que ha hecho Manos Unidas ante esa realidad es que familias tengan el derecho a consumir agua potable, porque es un derecho universal. Y Manos Unidas les ha pagado 300 cisternas a familias indígenas, pero también huertos agroecológicos. Y también ha hecho un fortalecimiento organizativo de las comunidades y de las capacidades de incidencia política. Ahora después les explicaré eso. Y la aportación local consiste en que los gastos de arriendo y refrigerios para los talleres y los gastos, todo esto de funcionamiento, lo realiza el socio local y nosotros pagamos el resto. Es decir, pagamos el 71% en este proyecto. En total valía 94.000, bueno, casi 95.000 euros. Como les he dicho, el derecho al agua es un derecho de todo ser humano. Y aquí les pagaron cisternas, no sé si ven ahí 2 cisternas. El agua se coge de la lluvia, de los tejados. Pasa a la primera cisterna donde se purifica y después a la otra donde ya es potable. Aquí vemos cómo hacen sus mediciones también para ver si ese agua es realmente potable. Ahí se ven los 2 tipos de cisternas, una que recoge directamente el agua y la otra donde ya uno puede beber. Ahí vamos viendo. Bueno, esta es una compañera que vino también al mismo viaje que fui yo y ahí va a beber agua potable. Se realiza controles de agua, o sea que, como ven, Manos Unidas les acompaña en todo el proceso para que tenga buen resultado. No es cuestión de pongo allí 2 cisternas y ya está. Y luego la producción de huertos agroecológicos. Mira, esta chica tiene cáncer y el médico le dijo: si sigues tomando verduras de ahí, regadas con el agua contaminada, no te vas a recuperar nunca. Entonces allí se les está pagando para que con el agua que recogen ahí en esas cisternas también rieguen esos huertos ecológicos. Y en cuanto al fortalecimiento organizativo, pues vemos cómo Manos Unidas también les ayuda a que se reúnan, que hablen entre las comunidades más afectadas, que estén unidas y que luchen por sus derechos. Ahí vemos cómo les están dando sus charlas. Seguimos. Aquí ve, son indígenas, son comunidades indígenas. ¿Y esto en qué concluyó? Pues concluyó en una solicitud de consulta popular. Era la primera vez que esto se realizaba en este país. ¿Y cuál era la pregunta que se le hacía? ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo
conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el suelo. Es decir, ¿está usted de acuerdo a que ya no se saque más petróleo? Y el 60% dijo que no se sacara más, que se quedara abajo. O sea, que ganó. Pero el problema está que el gobierno, que acababa de ganar las elecciones y tenía tantos problemas allí con toda la zona, como os he dicho, la zona esa del Pacífico, dijo que eso lo iban a demorar un poco porque ahora se necesitaba dinero para allá y para acá. No sabemos hasta cuándo. Bueno, Manos Unidas, llegamos ya al apartado final de Manos Unidas, nos humaniza a todos. ¿Por qué nos humaniza? Porque con nuestros proyectos les ayudamos a vivir con dignidad. Y a su vez esas personas más vulnerables nos cuestionan nuestro modo de vida a nosotros y nos humanizan. Humaniza con proyectos que abarca a la persona en toda su integridad. Antes ya se lo he comentado, no les voy a repetir otra vez, en educación, salud, agua, saneamiento, con proyectos inclusivos. Humanizar significa tratar a las personas sin exclusión, sin discriminación, ya sean de la religión, de una religión o de otra, de una lengua u otra, de diferente ideología. En un mundo en el que la distinción entre el yo y el otro se ha convertido en algo ordinario, en nuestra vida, Manos Unidas solo se fija en la persona. Y esta característica de Manos Unidas no solo debe aplicarse a los proyectos y personas a las que van dirigidos, sino también debe ser parte importante de la organización, de los voluntarios, de los donantes. Sería una gran hipocresía pedir que nuestros proyectos sean inclusivos cuando nosotros mismos no lo somos, cuando no aceptamos al colectivo LGTBI, cuando no aceptamos a los inmigrantes o a personas de otras culturas o de otras religiones. Humanizamos con proyectos que apoyan a la mujer. Un proyecto que humaniza a todos tiene que tener hoy como foco especial a la mujer. El movimiento en favor de la mujer ha tomado hoy fuerza en todo el mundo y los proyectos de Manos Unidas se han comprometido con el desarrollo de la mujer. Es sabido que la mujer carece de derechos en la mayoría de los países del sur, pero sí muchas obligaciones. Y si pensamos en las mujeres indígenas de cualquier continente, todas sufren una triple desigualdad, por ser mujer, por ser pobre y por ser indígena. Aquí les veo un proyecto que visitamos para luchar contra la violencia de género. Estas fueron unas pocas mujeres que ve aquí. Bueno, pues según, como yo les dije antes, los datos oficiales es que en Ecuador el 70% de las mujeres han sufrido violencia. Pues a estas mujeres les apoyamos con tratamiento psicológico, educando a sus hijos y empoderándolas. Aquí estaban ellas aprendiendo a hacer productos de limpieza. Acompañando también a las comunidades. Manos Unidas lleva el seguimiento de las comunidades que apoya por medio, como les he dicho, de los socios locales, quienes nos mantienen informados del progreso de los proyectos, también con la visita de técnicos, coordinadores y voluntarias de Manos Unidas. La expresión "gracias por acordarnos de nosotras en estos lugares tan apartados y olvidados del mundo" es muy frecuente. Hay proyectos también con más de un año de duración en los que se acompañan las comunidades hasta que ya pueden andar por sí solas. Aquí es una foto que nos hicieron con mujeres indígenas quechuas allá por más de 3.000 metros de altitud en Chimborazo, en un proyecto también de agua y de saneamiento. Les visitamos porque allí teníamos reservorios, les pagamos reservorios de agua con un proyecto también financiado con AECID. Y bueno, pues por la tarde visitamos los 6 sistemas de agua y que financia el proyecto, que ya comenzó en el 2023, para permitir que tengan agua potable para el consumo humano y para la desnutrición infantil, que hay mucha desnutrición infantil y allí tienen, claro, problemas por el agua que beben, que no está en condiciones. Bueno, pues otro proyecto que les apoyamos fue uno ganadero. Bueno, pues no tiene mucho más que ver, ahí las ovejas que les pagábamos. También humanizamos con proyectos de desarrollo sostenible. Hoy forma parte de la estructura de todos los proyectos de Manos Unidas que sean sostenibles. Este proceso humanizador aplicado a Manos Unidas y a sus donantes también se debe manifestar
en un compromiso claro y definido de todos para reflexionar sobre la manera en que vivimos, consumimos y desperdiciamos. Las voluntarias de Manos Unidas tenemos la obligación de ser ecológicas. Otro proyecto agrícola, también ecológico, es sin el uso de pesticidas. Bueno, creando esperanza a los jóvenes. Humanizar significa principalmente que nuestros proyectos den esperanza a los jóvenes del mundo de hoy, de todas esas zonas tan vulnerables. A unos jóvenes que se sienten engañados de promesas y que buscan un sentido en sus vidas. A los jóvenes que no encuentran empleo. A los jóvenes que se van acercando cada vez con mayor fuerza a un mundo consumista y materialista en todos los países. Esta atención a la juventud hoy, aquí en España y en Albacete, es un desafío importante para Manos Unidas y para todos sus donantes que forman esta organización. El envejecimiento a varios niveles de nuestra organización es una señal de que nuestro mensaje no les atrae o no les convence, pero lo cierto es que también los jóvenes son muy solidarios, porque hay jóvenes que trabajan en organizaciones que no son católicas. Los más vulnerables, desde mi punto de vista aquí, yo vi que nos enseñan a ser agradecidos y solidarios, a vivir en sinodalidad, a ser resilientes, a cuestionarnos nuestra relación con la naturaleza y a describir dónde se encuentra la felicidad. Y paso con algunas fotos. Aquí estoy a las alturas, por allá arriba, a estas mujeres indígenas Saraguro. Bueno, Manos Unidas les pagó 2 ovejas a cada uno y a cada comunidad un macho. Entonces, y luego unas hilanderas para que se hicieran los vestidos con la lana que sacaban de ahí de las ovejas. Bueno, pues a mí esas mujeres, cuando nos reunieron abajo, que dijeron, vamos a los pastizales, y allá yo miraba para abajo y digo, si allí bajaría rulando. Bueno, pues bajé. Y cuando bajé se reunieron todas así en círculo y decían cada una de ellas, lo primero, gracias Señor, gracias hermanas Lauritas, que eran las monjas, gracias Manos Unidas. Todas, una a una, después decían, me llamo Mari Carmen, la otra me llamo María Pilar, me llamo María, de todos los nombres de todas las vírgenes. Como se notaba que las hermanas Lauritas les habían puesto esos nombres. Bueno, pues después nos contaban su vida y una vida que, bueno, muy dura, pero sin embargo eran agradecidas. Eran agradecidas, y como decía antes, como madre mía, haber llegado hasta aquí, muchas gracias por haber venido tan lejos y hasta aquí tan arriba. Bien, pues eso aprendí yo ahí y que hay que ser solidarios. A vivir la fe en sinodalidad. Entré en una de las parroquias, en una iglesia que tenían y de las hermanas Lauritas, que era la socio local de allí, y yo que veo así esos ramos de flores, le digo, uy, qué ramos de flores más curiosos. Y dice, bueno, dice que aquí las flores no las ponemos para adornar, tienen un simbolismo. Una hora antes de empezar cada misa, cada uno viene con su flor, la pone, indicando que ese es el don que tiene para la sociedad, para esa comunidad. Y es circular porque nadie es más ni nadie es menos. Todos somos iguales. Y yo de pronto, claro, como he estudiado teología, dije, uy, esto es lo que ya dijo el Concilio Vaticano II, de que todos éramos pueblo de Dios, que todos teníamos que caminar juntos. Pero nosotros cogimos, lo metimos en un cajón y lo guardamos. Y aquí esta gente no lo guardó, lo puso en funcionamiento. Luego entonces allí, sinodalidad significa eso, caminar juntos, digo allí, se iban bastante más avanzados. Bueno, aquí seguimos otra vez con las mujeres. Si veis ahí es donde nos muestran las cuentas de dónde han gastado. Nosotros haríamos la cuenta con la calculadora. Ellas allí pegaron no sé cuántos papeles, todos seguidos para mostrarnos y nos lo explicaron allí. Al fondo vemos que son mujeres emprendedoras. Esta era una zona muy deprimida. Sus maridos eran temporeros, ellas estaban siempre a cargo de la familia. Y allí también les apoyamos en agricultura y en ganadería. Y ellas más contentas. Muy bien. Agradecidas todas. Y luego a mí me llama mucho siempre esto,
la fortaleza de la mujer. Yo siempre que veo, tanto de África, de donde sea, de la India, y las veo con los críos atrás, y luego están trabajando y con el crío atrás, y todo el día con el crío atrás, ya les pregunté, ¿y qué hacéis? ¿Y por la noche? No, por la noche lo ponemos al lado. Y digo, madre mía, era todo el día con el crío, todo el día, qué fortaleza tienen esas mujeres. Bueno, pues los pueblos indígenas nos enseñan a amar la naturaleza, a escuchar el grito de la creación. Hemos de reconocer que los pueblos indígenas han adaptado sus formas de vida para respetar el medio ambiente, para conservar el suelo, reducir la erosión, conservar el agua y lograr reducir el riesgo de desastres. Nosotros nos hemos olvidado de esa antigua sabiduría que dice que la tierra nos cría y que nosotros también tenemos que criar la tierra. Además, a través del impacto de la colonización, hemos ido perdiendo ese saber popular que no postula a la tierra como una propiedad privada, sino como aquello que nos alimenta y nos hace respirar, que solamente a partir de ella podemos seguir viviendo. Es decir, que somos dependientes de la tierra y de lo que hoy llamamos la gran casa común, que es la madre tierra. Y finalmente a los indígenas también nos cuestionan nuestra relación con la creación. Es triste que los cristianos hayamos abdicado de una enseñanza bíblica tan importante en la conservación del medio ambiente, o dicho en lenguaje bíblico, de la mayordomía de la creación, y nos hayamos dejado arrastrar por esa vorágine consumista que está abusando y destruyendo la creación. Hemos de tener la humildad de reconocer que muchas personas no creyentes o creyentes de otras religiones y desconocedoras del principio de ser mayordomos de la creación nos han aleccionado y guiado en este proceso. Me estoy refiriendo a los pueblos indígenas. Sí, esta era la última. Los pueblos nos enseñan a descubrir dónde se encuentra la felicidad. El pobre sabe descubrir esa riqueza enorme que todos llevamos dentro, de paz, de alegría, de compasión, de solidaridad, que los que vivimos en la abundancia nos cuesta descubrir, porque nosotros pensamos que la felicidad está primero en tener y poseer. ¿Quién no ha escuchado la frase no tienen nada y son felices? Por eso decimos los que viajamos a los pueblos del sur que recibimos más de lo que damos, y es porque aprendemos que la verdadera riqueza está en el interior y no en poseer tantas y tantas cosas materiales de las que nos rodeamos. Y aquí ya les dejo para que... Yo creo que la capacidad de autoengañarse del ser humano es enorme. Y muchas veces uno ayuda a una persona económicamente y dice yo ya he cumplido. Y suelo decir que el cumplimiento es cumplimiento. Es decir, eso no puede dejar alegre al alma. Eso es una sensación de que bueno, he apagado un momento o un poquito mi conciencia. Cuando uno se involucra más, sale de su zona de confort y empieza realmente a conectar con una realidad que es muy dura. Yo creo que no solo reconoce la llamada a hacer algo por esas personas más desfavorecidas, sino que también se da cuenta del nivel de ingratitud que uno tiene en su propia vida y sabe valorar mucho más lo que tiene. Bueno, pues yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Celia. La semana que viene comenzamos un monográfico que es sobre el papel de la mujer en la sociedad. Bien es cierto que esta conferencia está enmarcada en Albacete Solidario, pero perfectamente podría estar enmarcada también en la siguiente, porque no solo nos ha quedado claro el papel de las mujeres aquí como voluntarias con su trabajo, también el papel que a cada mujer le ha tocado según donde haya nacido en diferentes partes del mundo, pero toda esa fortaleza con la que trabajan y la sacan adelante. Muchísimas gracias, Celia, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Si desean formular alguna pregunta, tenemos tiempo para poder hacerlo.
Así que sí, serán pasadas las 7:30, me parece que serán, o sea que tenemos todavía un tiempo para poder hacer preguntas. Muy bien. Buenas tardes. Yo no tanto preguntas como sí consideraciones. En primer lugar, felicitarte por la exposición tan dialéctica, tan entretenida que nos has regalado. Y en segundo lugar, pues dar gracias a la institución, a Manos Unidas, porque nos da la oportunidad de ser un poquito más humanos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Sí? Bueno, no se queden con la duda, claro, siempre lo decimos. Después nos vamos. Ay, tendría que haber preguntado. Me sumo a la intervención de nuestro amigo Teo, gracias. Y bueno, yo después de ver toda la explicación, incluso las anteriores ponencias que han habido dentro de este ciclo de conferencias, me quedo bastante preocupada por el papel de los gobiernos. Es decir, algo no funciona, porque es que estamos hablando de cosas mínimas, básicas de supervivencia, que no se cubren en países donde hay petróleo y que, bueno, que van allí a sacar petróleo y que los gobiernos deben cobrar por estas extracciones. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa? Es preocupante. Sí, la verdad es que yo siempre comparaba estos países, por ejemplo, con los países árabes, con Qatar, que veíamos tanto en televisión. Ellos tenían petróleo, ellos sacaban su petróleo y se hacían ricos, y se han hecho ricos. Pero, sin embargo, estos países, llamamos del sur, han ido los de fuera y les han sacado sus riquezas. Digo, qué manera, tan diferente, ¿no? Ellos siguen cada vez más pobres. Pero, claro, los gobiernos es que son unos gobiernos que son bastante corruptos, bastante débiles. Ese es el problema que tienen, porque cuando ha llegado la compañía esta de la que les hablo, Texaco, esta compañía fue permitida por el gobierno y, sin embargo, no le pidió que actuara allí como debía de actuar con los productos tóxicos. Y dejó toda la tierra, pues eso, el río contaminado y los acuíferos contaminados. Y además, fíjate, ellos mismos traían el agua desde Quito para beber y lavarse. Y, sin embargo, a los de allí les decían: no pasa nada, si es bueno para la piel. Y luego les salió, claro, la piel se les estropeaba porque los críos se bañaban y también se estropeó, y produjo mucho cáncer, sí. ¿Sí? Hola Celia, vamos a ver, has comentado los proyectos de confinanciación, a ver si lo digo, con las instituciones. ¿Cómo está el tanto por ciento ese tan famoso del 0,7 que se hablaba de hace años y tal para países en vías de desarrollo? Yo la verdad no tengo ni idea, pero por lo que he oído por ahí, el 0,7 no se cumple. Pero no lo sé, lo mismo sí, dependerá. No tengo... Yo sé que aquí el Ayuntamiento y la Diputación colaboran. Y ya no sé si sube a ese 7%, si no sube a este nivel regional. Gracias. ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a pedir a nuestro presidente, a Juanjo, que nos acompañe en el escenario. Celia también, si se quiere colocar delante. Ahora lo apagamos después, sí. Si puede colocarse ahí, porque en nombre de la asociación quieren hacerle entrega de este detalle. Es la encina, que es el símbolo de la asociación de Aluex, ese árbol que crece y crece y crece.
Tan solo recordarles que continuamos la próxima semana, el próximo lunes 4 de marzo, 6:30 de la tarde, aquí en Diputación también. Como decíamos, comenzamos este nuevo monográfico sobre el papel de la mujer en la sociedad. Arrancará en este caso con la licenciada en Bellas Artes, entre otras muchas cosas, Rubí Sanz, a la que la mayoría conocen seguro, y con una conferencia que lleva por título Mujeres y Diosas. No se la pierdan, les esperamos. Gracias.